Desde las primeras líneas de la carta a los Efesios, Pablo transporta a sus lectores a un plano muy por encima de las realidades visibles. No comienza hablando de problemas terrenales, sino que abre los cielos y señala hacia las regiones celestiales, donde toda la historia humana ya estaba delineada antes de que siquiera existiera un Edén. Esta expresión, repetida a lo largo de la carta, no es un detalle simbólico. Indica el ambiente donde se tomaron decisiones eternas, donde se formó el plan de Dios y de donde proviene todo gobierno espiritual. No estamos lidiando con un pensamiento filosófico, sino con un decreto divino que comienza en los cielos y se manifiesta en la tierra. Es en este contexto celestial que Pablo habla sobre un misterio, un secreto que estuvo oculto por generaciones y ahora ha sido revelado. Este misterio no era algo escondido por azar, sino cuidadosamente guardado por Dios hasta el momento correcto de ser desvelado. Y lo que estaba escondido era exactamente la amplitud del plan divino, que incluía no solo a los judíos, sino también a los gentiles, unificados en Cristo en un solo cuerpo. La expresión en Cristo aparece de forma insistente, casi como un martillazo espiritual, reforzando que todo lo que es revelado tiene un único centro: Jesús. Este plan no fue una respuesta emergencial al pecado humano, sino una estructura espiritual milimétricamente diseñada antes de que existiera el tiempo. El texto de Efesios, capítulo 1, versículo 4, es claro al afirmar que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Esto rompe toda noción de accidentalidad en nuestra fe. No somos piezas sueltas que Dios intenta encajar en medio del caos. Fuimos parte de una intención eterna, donde cada detalle de la redención ya estaba previsto, incluido, y esperando solo el momento adecuado para manifestarse. Y esta manifestación no es solo una revelación de ideas, sino de realidades espirituales que afectan directamente nuestro presente. El hecho de estar en Cristo significa que compartimos de su posición en las regiones celestiales, como se describe en Efesios capítulo 2, versículo 6. Esto cambia la perspectiva sobre la oración, la identidad, la autoridad y el propósito. Quien comprende su posición espiritual deja de vivir como un sobreviviente del mundo natural y comienza a moverse como un representante del reino de Dios. Este primer paso en la carta a los Efesios no es solo una introducción teológica, es una convocatoria para que veamos nuestra vida a la luz del plan eterno de Dios. Todo comienza en las regiones celestiales, pero nada queda solo allí. La verdadera transformación comienza cuando lo invisible comienza a moldear lo visible. Y es allí donde descubrimos que no fuimos hechos para vivir al margen de un misterio, sino para convertirnos en parte de él. Entre las capas reveladas de este plan eterno, donde lo invisible comienza a moldear lo visible, es imposible no percibir cuánto aún hay por descubrir. Y mira, hay mucho más por venir. ¿Te imaginas caminar codo a codo con alguien que está explorando las profundidades de estas verdades con seriedad y pasión? Entonces, antes de seguir hacia la próxima revelación, presiona el botón de suscripción aquí del canal. Esto no es solo un clic, es un paso consciente hacia un entendimiento más claro del propósito que Dios ya ha escrito sobre tu vida. Entre las verdades más desconcertantes que Pablo presenta, está la idea de que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. No se trata solo de una elección colectiva o de una categoría abstracta de humanidad. El lenguaje es personal, directo, íntimo. Este versículo nos remite a un tiempo en que nada existía, ni montañas, ni océanos, ni estrellas. Pero en ese vacío de materia ya había un propósito involucrando tu vida. Esto redefine cualquier crisis de identidad. No comenzaste cuando naciste,
Comenzaste en el corazón de Dios, en un tiempo donde solo había eternidad. Ser elegido antes del tiempo implica que no fuimos elegidos por mérito, obra o apariencia. La elección antecede cualquier acción humana. Esto elimina el peso del rendimiento espiritual como moneda de aceptación. La raíz de la identidad cristiana no está en lo que podemos hacer para Dios, sino en lo que Dios decidió hacer con nosotros desde el principio. Y esa decisión no fue aleatoria. Pablo deja claro que el objetivo era que fuéramos santos e irreprochables ante Él, no solo salvados, sino transformados, no solo perdonados, sino moldeados a la imagen del Hijo. Hay un detalle sutil, pero poderoso, en este texto. La elección en Cristo antes del mundo no anula el libre albedrío, sino que afirma la soberanía de Dios. Él sabía quién respondería al llamado. Previó la respuesta del corazón humano y con base en ese conocimiento selló un propósito. Esta verdad nos saca de un cristianismo superficial y nos inserta en una teología que respeta tanto la libertad como la soberanía. Dios no fuerza, pero anticipa. Y al anticipar, prepara caminos, encuentros, restauraciones. Otro aspecto que esta enseñanza trae es la seguridad espiritual. Cuando comprendemos que nuestro origen está en la eternidad, ganamos firmeza para enfrentar las inestabilidades del tiempo presente. Nuestras crisis, caídas y reinicios no anulan lo que fue definido en las regiones celestiales. Esto no es una invitación a la negligencia espiritual, sino a la confianza. Aquel que comenzó la buena obra, como escribió Pablo a los filipenses, ha de completarla. No fuimos elegidos para fracasar, sino para ser conformados a la plenitud de Cristo. Y al sumergirnos en esta conciencia, algo cambia. No vivimos más por supervivencia, sino por destino. No tomamos decisiones solo basadas en circunstancias, sino guiados por el propósito. Comprender que fuimos pensados antes del tiempo nos enseña a vivir con enfoque en lo que realmente tiene valor. Ser la expresión de la voluntad de Dios en una generación que vive perdida en sus propias voluntades. Cuando Pablo dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos, él está describiendo un plan que va más allá de una simple inclusión religiosa. La adopción, en los tiempos bíblicos, era un acto jurídico e irrevocable. El adoptado recibía todos los derechos de un hijo legítimo, inclusive el nombre, la herencia y la identidad de la familia. Esto significa que Dios no solo nos salvó, sino que nos insertó en su casa como herederos. El verbo predestinar carga el peso de una ruta trazada con precisión, no basada en nuestras obras, sino en el beneplácito de su voluntad, como Pablo destaca en el primer capítulo de Efesios. La adopción también revela la afectividad del plan de Dios. No fuimos integrados como siervos o tolerados como pecadores regenerados. Fuimos amados, elegidos y recibidos como hijos. Esto cambia completamente la forma en que nos relacionamos con Dios. La oración deja de ser súplica de mendigo y pasa a ser conversación de hijos con su padre. La obediencia deja de ser fruto del miedo y se convierte en respuesta al amor. Nada de esto es mérito nuestro. Es gracia que nos alcanza, nos transforma y nos reposiciona. Y es imposible hablar de adopción sin tocar la profundidad emocional de esta verdad. Muchos crecen sin referencia paterna, otros enfrentan rechazos profundos a lo largo de la vida. Cuando el Evangelio nos dice que fuimos adoptados por Dios, no está solo garantizándonos un lugar en el cielo, sino sanando una lacuna existencial que muchos cargan desde la infancia. Dios no es un juez distante. Él es un Padre que decidió, antes que nada, amarnos, acogernos y llamarnos hijos. Este tipo de predestinación no puede ser reducido a debates teológicos fríos. Se trata de un llamado a la intimidad.
Es una invitación a vivir como alguien que ya tiene un lugar garantizado en la mesa. Es el fin del sentimiento de orfandad espiritual. Y más que eso, es la inauguración de una nueva identidad. A partir del momento en que somos adoptados, dejamos de vivir por la antigua naturaleza y comenzamos a caminar en la novedad de vida que este Padre nos ofrece. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Vivir como hijos exige un reposicionamiento interno. Quien no entiende su filiación, vive como fugitivo, tratando de merecer lo que ya le ha sido dado. Pero quien entiende que fue predestinado para la adopción, no lucha por lugar, camina con la certeza de que ya pertenece. Y es a partir de esa certeza que el plan oculto de Dios comienza a hacerse visible en nosotros. Al reflexionar sobre la grandiosidad del plan de Dios revelado en Efesios, encontramos una de las verdades más liberadoras de la fe cristiana. Fuimos aceptados en el amado. Esta frase, que aparece en el capítulo 1, versículo 6 de la carta, es un sello de pertenencia que anula cualquier intento humano de buscar valor por mérito. La gracia, en este contexto, no es solo un favor inmerecido, sino la iniciativa divina de atribuir valor eterno a aquello que el mundo juzgaría despreciable. Donde el sistema terrenal nos mide por desempeño, apariencia o conquistas, Dios nos acoge con base en su propia bondad. Esta aceptación es posible porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo, como afirma el versículo 7 del mismo capítulo. La redención, en aquel tiempo, era un término jurídico usado para describir el rescate de un esclavo mediante el pago de un precio. El valor de nuestra libertad espiritual, por lo tanto, no fue negociado con palabras, sino sellado con sangre. El sacrificio de Cristo no solo nos liberó de la culpa, sino que redefinió nuestra existencia. De prisioneros del pecado, nos convertimos en participantes del reino de la luz. De almas sin rumbo, nos convertimos en parte de un plan eterno, cuidadosamente orquestado por un Padre que nos ve con ojos de propósito. Y es exactamente esto lo que rompe el ciclo de la insignificancia. La vida sin Cristo está marcada por un vacío existencial que ninguna conquista humana puede llenar. Sin embargo, cuando comprendemos que la gracia nos encontró antes de que supiéramos buscarla, somos llevados a la humildad y a la gratitud. No fuimos elegidos por estar listos, fuimos elegidos para ser transformados. El plan oculto de Dios, lejos de excluir, es una invitación a todos aquellos que, en su limitación, desean encontrar un sentido que supere lo natural. Esta gracia también nos libera de la comparación. En el cuerpo de Cristo, nadie vale más por saber más, tener más o hacer más. Todos son aceptados con el mismo amor, la misma sangre, el mismo espíritu. El desempeño humano pierde el trono y la cruz ocupa su lugar. Esto no genera pasividad, sino motivación. Servimos no para ser amados, sino porque ya hemos sido amados. Trabajamos no por miedo a la rejección, sino por alegría de pertenecer. Cuando esto se hace real, la identidad deja de oscilar y el alma encuentra descanso. Vivir bajo la gracia es caminar con la certeza de que cada paso, por más simple que parezca, forma parte de un argumento celestial. Es mirar hacia atrás y darse cuenta de que no fue la fuerza de nuestros brazos la que nos trajo hasta aquí, sino el toque suave y firme de la mano de Dios. Es aceptar que, a pesar de haber sido indignos, ahora somos herederos.
Y es esta conciencia la que desbloquea el corazón para vivir con significado, incluso en medio de las presiones del día a día. La carta a los Efesios no se contenta con presentar un plan de salvación individual. Ella va más allá, revelando una intención divina mucho más amplia: hacer converger en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, conforme está descrito en el capítulo 1, versículo 10. Esa convergencia apunta a un Dios que está reunificando aquello que fue fragmentado. Desde la caída en el Edén, la creación vive en ruptura, con Dios, consigo misma y con los otros. Pero en Cristo, todo comienza a ser restaurado a su orden original. Esta unidad no es uniformidad, sino reconciliación. Dios está reuniendo pueblos, culturas, historias y destinos diferentes bajo una única cabeza: Cristo. El plan de Dios nunca fue solo restaurar individuos, sino reconciliar toda la creación con Él. Y esta misión comenzó con la encarnación de Jesús, avanzó con su muerte y resurrección, y continúa por medio de la Iglesia. No se trata de un plan improvisado, sino de un proyecto eterno que avanza con precisión, a pesar de las resistencias humanas. La belleza de esta verdad es que ella nos incluye, pero también nos desafía. Fuimos llamados no solo para ser salvos, sino para cooperar con esta reunificación cósmica. Nuestras acciones, palabras, elecciones y relaciones se convierten en herramientas en manos de Dios para manifestar esta unidad. Cuando perdonamos, somos puente. Cuando restauramos, somos respuesta. Cuando amamos, participamos del plan divino de cura de las divisiones que asolan a la humanidad. En Cristo, cada gesto tiene un eco eterno. Esta perspectiva también transforma nuestra visión sobre el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es un club religioso con sus divisiones y banderas particulares. Ella es el lugar donde los reconciliados aprenden a vivir en unidad con el cielo y entre sí. La madurez espiritual, por tanto, no se mide solo por el conocimiento, sino por la capacidad de vivir en armonía, alineados con el propósito eterno de Dios. Somos parte de algo mucho mayor que nuestros cultos semanales. Somos agentes de un reino invisible que trabaja por reconciliación total. Cuando entendemos que fuimos hechos para converger en Cristo, la fragmentación de la vida comienza a tener sentido. Nuestras áreas personales, familiares, profesionales y ministeriales no son compartimentos aislados. Todas forman parte de un todo que, al final, apunta a una única realidad. Todo está siendo restaurado, todo está siendo realineado, todo está volviendo a casa. Al continuar desvelando los secretos del plan de Dios, Pablo habla sobre una herencia destinada a los santos. Él afirma que, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como está registrado en Efesios capítulo 1, versículo 13. Esta herencia no es solo futura, comienza a ser vivida aquí y ahora. El Espíritu Santo es descrito como prenda, una especie de garantía legal de que la herencia será plenamente entregada. Esto significa que, incluso antes de ver todo lo que nos ha sido prometido, ya poseemos el sello que valida nuestra identidad y destino. Este sello del Espíritu lleva implicaciones profundas. En la cultura de la época, un sello representaba posesión, protección y autenticidad. Al ser sellados, Dios está declarando al mundo espiritual: «Este pertenece a mí». No importa lo que digan sobre nosotros, el sello de Dios habla más alto. Es este sello el que nos protege en medio de las batallas invisibles, que testifica a nuestro espíritu que somos hijos y que nos guía en toda verdad. No es una experiencia mística opcional, sino parte integrante del plan de redención. Además, la herencia no se limita a bendiciones materiales o conquistas humanas.
Se trata de una herencia espiritual, eterna, indestructible. Estamos hablando de acceso a la presencia de Dios, autoridad espiritual, dones del Espíritu y la esperanza de la vida eterna. Pero lo más impresionante es que esta herencia no será disfrutada sola. Ella es colectiva. Es la herencia de los santos, el pueblo que Dios está formando para sí. Esto rompe el egoísmo espiritual y nos invita a la comunión verdadera. El Espíritu también es quien nos prepara para recibir esta herencia. Él moldea nuestro carácter, confronta nuestras incoherencias y nos madura. La herencia no puede ser entregada a inmaduros. Por eso, cada prueba, cada proceso, cada revelación hace parte de la preparación. El plan de Dios incluye el tiempo adecuado para todo. Mientras esperamos, somos pulidos. Mientras caminamos, somos transformados. La herencia está garantizada, pero el Padre se preocupa tanto por el destino como por el viaje. Vivir con la conciencia de que ya hemos sido sellados nos libera de la inseguridad espiritual. Ya tenemos la firma del cielo sobre nuestra alma. Ya llevamos el símbolo de la promesa eterna. No vivimos más tratando de probar algo a Dios. Vivimos respondiendo a lo que Él ya afirmó sobre nosotros. Y esta certeza lo cambia todo. Nos hace levantarnos incluso después de caídas, seguir incluso en medio de las dudas y amar incluso cuando no tiene sentido. Al fin y al cabo, quien tiene un sello eterno, camina con un propósito que ninguna circunstancia es capaz de borrar. Al comprender el tamaño del misterio revelado, Pablo no se limita a explicar conceptos. Él ora, y esta oración no es genérica. En el capítulo 1, a partir del versículo 17, él clama para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Pero lo que realmente impresiona en esta súplica es el deseo profundo de que los ojos del corazón sean iluminados. Esta expresión lleva la idea de una visión espiritual que va más allá de la lógica o de la teología intelectual. Es una invitación a ver con el alma, a percibir lo invisible, a captar la realidad del cielo, incluso cuando están rodeados por limitaciones humanas. La oración de Pablo es un modelo de intercesión que va en contra de las peticiones superficiales. Él no ora por bendiciones externas, sino por percepción interior. Él sabe que, sin revelación, incluso las mayores promesas pueden parecer distantes o irrelevantes. Por eso, Él intercede para que los santos comprendan la esperanza del llamado, la riqueza de la herencia y la suprema grandeza del poder de Dios a favor de los que creen. Se trata de un despertar espiritual que reorienta la vida de dentro hacia afuera. Un corazón iluminado vive diferente, cree con osadía y camina con firmeza, incluso en medio de las sombras. Esta oración también nos revela una clave poderosa. La revelación espiritual no viene por acumulación de información, sino por comunión con el Espíritu. Es posible tener mucho conocimiento bíblico y aún así vivir en la oscuridad. Por eso, Pablo conecta la iluminación interior con la intimidad con el Padre de la Gloria. Cuando oramos con este enfoque, no solo estamos pidiendo claridad para tomar decisiones, sino suplicando por una transformación de perspectiva. Vemos lo que Dios ve, deseamos lo que Él desea, rechazamos lo que Él rechaza. Y eso cambia todo. Hay una urgencia en el corazón de Pablo al hacer esta oración. Él entiende que la madurez espiritual de la Iglesia depende de esta visión expandida. Una comunidad que no tiene sus ojos espirituales abiertos se convierte en rehén de las circunstancias y vulnerable a doctrinas distorsionadas. Por otro lado, una Iglesia que ve con los ojos del corazón es osada, resiliente e inquebrantable en su misión. La luz interior se convierte en una antorcha en el camino y las tinieblas pierden su fuerza.
Esta es una de las mayores necesidades de nuestra generación. Ojos abiertos, corazones incendiados, mentes cautivas a la revelación. No basta con asistir a cultos, es necesario vivir en luz. No basta con saber que hay un plan, es preciso discernirlo con claridad. Que la oración de Pablo se convierta en nuestra también. Que el espíritu de sabiduría y revelación transforme nuestra visión para que podamos caminar con discernimiento en medio de un mundo cada vez más confuso. La continuidad de la revelación en Efesios nos lleva a una de las afirmaciones más audaces de toda la Biblia. Fuimos vivificados con Cristo, resucitados con Él y asentados en las regiones celestiales, como está registrado en el capítulo 2, versículo 6. Este lenguaje no es poético, sino espiritual. Pablo está diciendo que, al ser unidos a Cristo, participamos no solo de su muerte y resurrección, sino también de su exaltación. Esto significa que nuestra posición espiritual ya no está en la tierra. Estamos asentados con Él, por encima de todo principado y potestad. Este asentamiento no es físico, sino posicional. En el mundo espiritual, nuestra autoridad proviene de nuestra unión con Cristo. Esto cambia radicalmente la forma en que enfrentamos tentaciones, opresiones y desafíos de la vida. No luchamos de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Nuestra intercesión tiene peso, nuestra palabra lleva autoridad y nuestra posición espiritual rompe barreras. Estar asentado con Cristo es una declaración de victoria, no porque hayamos vencido por nosotros mismos, sino porque participamos de su victoria. Este entendimiento también nos aleja de una espiritualidad pasiva. Muchas veces, los cristianos viven como si todavía estuvieran esclavizados al pecado o atados por las circunstancias. Pero Pablo nos recuerda que en Cristo hemos sido elevados. No somos solo sobrevivientes, somos coherederos, embajadores, representantes del reino. Esta posición nos desafía a vivir con la dignidad de quien sabe quién es. Hijos que han sido exaltados con el Hijo, siervos que reinan con el Rey. Esta verdad también impone responsabilidad. Quien está asentado con Cristo necesita reflejar su carácter. La posición no es un trono de orgullo, sino un llamado a la santidad, a la humildad y al servicio. Cristo reina lavando pies, amando enemigos y entregándose en favor de muchos. Estar con Él en las regiones celestiales no significa escapar de la realidad, sino transformarla con el espíritu del reino. Es vivir aquí con los ojos allá, sin jamás perder la relevancia ni la compasión. Y al comprender esto, la vida cristiana gana una nueva dimensión. La oración se convierte en un acto de gobierno. La adoración, una proclamación de autoridad. El servicio, una extensión del reino. Somos parte de un plan donde el cielo toca la tierra, y nuestra posición espiritual define nuestra actuación práctica. Asentados con Cristo, no somos espectadores, somos participantes activos de un reino que no puede ser avalado. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Al llegar al corazón del capítulo 2, Pablo resume la esencia de la salvación en una tríada poderosa. Por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Versículo 8. La claridad de esta declaración desmantela cualquier intento de vanagloria espiritual. No fuimos salvos por esfuerzo ni por mérito. Fuimos alcanzados por un favor inmerecido que solo puede ser recibido por fe. La gracia es la fuente, la fe es el canal y la salvación es el resultado.
Todo viene de Dios, todo apunta a Él. Pero Pablo no se detiene ahí. En el versículo siguiente afirma que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, aunque no somos salvos por las obras, somos salvos para las obras. Esto elimina dos extremos peligrosos: el legalismo que intenta conquistar a Dios por méritos y la apatía espiritual que cree que la gracia exime al creyente de responsabilidad. La verdadera fe produce transformación y la gracia nos impulsa hacia una vida que glorifica a Dios en cada actitud. Este caminar implica una reeducación espiritual. Fuimos sacados de un camino de muerte y colocados en un nuevo trayecto, cuidadosamente preparado por Dios. Las buenas obras mencionadas por Pablo no son solo actos de caridad puntuales, sino un estilo de vida moldeado por el Espíritu. Son elecciones diarias que reflejan un corazón regenerado. El plan oculto de Dios incluye no solo nuestro destino final, sino cada paso del viaje. La gracia no solo nos rescata, ella nos reposiciona. Al entender esto, la vida cristiana cobra sentido práctico. La fe que salva es la misma que guía, confronta y edifica. No se trata de vivir tratando de mantener el favor de Dios, sino de responder con amor a aquello que ya nos ha sido dado. La gracia no es una licencia para el pecado, sino una capacitación para la santidad. Y esta santidad se manifiesta en actitudes concretas: perdón, generosidad, pureza, servicio, fidelidad. Cada una de estas acciones se convierte en una evidencia visible del plan invisible que nos transforma por dentro. Vivir por la gracia mediante la fe es una invitación a la libertad con propósito. Es dejar atrás la religión cansada de las obras vacías y abrazar la vida abundante de las obras vivas. Es entender que fuimos hechos a imagen de un Dios creativo y que nuestra nueva naturaleza en Cristo nos habilita a caminar de forma digna de la vocación que hemos recibido. La fe verdadera no solo cree, ella camina, ella construye, ella sirve. En el apogeo del capítulo 2, Pablo hace una declaración audaz que resuena hasta nuestros días. Cristo es nuestra paz. Y esta paz no es solo un sentimiento interior, sino una obra concreta que derriba el muro de separación entre judíos y gentiles. Él afirma que Jesús, en su carne, deshizo la enemistad y creó de los dos un nuevo hombre. Versículos 14 y 15. Este muro era real, tanto espiritual como social. Dentro del templo en Jerusalén había una pared literal que impedía a los gentiles entrar en el área más cercana al santuario. Cruzarlo era punible con la muerte, pero en Cristo este obstáculo cayó. Esta imagen tiene un impacto profundo. Pablo está diciendo que la obra de la cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino también unos con otros. El Evangelio, por lo tanto, es también un evangelio de reconciliación social. Donde había separación, ahora hay unidad. Donde existía odio, ahora hay comunión. La cruz no fue levantada solo para salvar individuos, sino para formar un nuevo pueblo, sin las divisiones que el mundo insiste en mantener. En Cristo no hay más espacio para racismo, elitismo, tribalismo o cualquier forma de orgullo étnico o religioso. Esta reconciliación tiene como fundamento la paz conquistada por medio de la sangre. En Efesios capítulo 2, versículo 16, Pablo explica que ambos pueblos fueron reconciliados con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. La cruz es, por lo tanto, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo que éramos y lo que nos hemos convertido, entre lo que nos dividía y lo que ahora nos une. Cristo no solo predicó la paz, Él es la propia paz. Y cuando esta paz es comprendida, transforma la manera en que nos relacionamos. El texto también deja claro que ahora tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu.
Es decir, ya no hay más intermediarios humanos ni privilegios de nacimiento. Todos los que están en Cristo tienen la misma entrada, el mismo favor, el mismo Padre. Esto derriba la idea de castas espirituales y establece una nueva realidad, la fraternidad de los hijos de Dios. Esta verdad exige de nosotros un nuevo comportamiento basado en la inclusión, en el perdón y en el servicio mutuo. No hay lugar para la superioridad donde todos han sido alcanzados por la misma gracia. Vivir esta reconciliación es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. No se trata solo de asistir a la misma iglesia, sino de llevar en el corazón la misma cruz que unió a pueblos que antes se odiaban. En tiempos de polarización, Efesios nos desafía a ser agentes de reconciliación. En un mundo que levanta muros, hemos sido llamados a derribarlos con la verdad del Evangelio que une lo que el pecado separó. Al iniciar el capítulo 3, Pablo revela un secreto que carga siglos de expectativa, el misterio que estuvo oculto por generaciones, pero que ahora fue revelado a los santos apóstoles y profetas. Este misterio no era una idea nueva, sino una verdad antigua, guardada en el corazón de Dios desde la eternidad. Y el contenido de este secreto era algo impensable para muchos judíos. Los gentiles serían coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma promesa en Cristo Jesús, como se lee en el versículo 6. Eso no era solo una inclusión teológica, sino una revolución espiritual y cultural. Para entender el peso de esto, es necesario recordar cuánto los gentiles eran vistos como extranjeros, impuros y ajenos a las alianzas. El acceso a la presencia de Dios era restringido y la identidad del pueblo de Dios era, hasta entonces, una cuestión étnica. Pero en Cristo, esta distinción fue abolida. El misterio revelado es que la salvación sería universal y el cuerpo de Cristo estaría compuesto de todas las naciones, lenguas y pueblos. Esta verdad rompe cualquier concepto de exclusivismo espiritual y coloca a todos en el mismo nivel ante la cruz. Pablo se presenta como el principal responsable por hacer que este misterio fuera conocido entre los gentiles. Y él no ve esto como una carga, sino como una gracia. En Efesios capítulo 3, versículo 8, él se declara el menor de todos los santos, pero agraciado para anunciar las riquezas insondables de Cristo. Aquí vemos la belleza del Evangelio, un misterio glorioso, revelado por medio de instrumentos humildes para alcanzar a los improbables. Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los elegidos para que su gloria sea plenamente manifestada. Este misterio, una vez revelado, tiene el poder de transformar identidades, curar traumas históricos y redefinir la misión de la Iglesia. No estamos aquí solo para predicar moralidad o ofrecer consuelo espiritual. Hemos sido llamados para revelar el corazón de Dios al mundo, mostrando que nadie está excluido de la mesa del Padre. La Iglesia, al abrazar este misterio, se convierte en una vitrina viva de la sabiduría de Dios, como veremos en el próximo subtema. Y cada uno de nosotros es parte activa de este despliegue eterno. El misterio ya no está oculto, ha sido revelado, proclamado, vivido. Ahora corresponde a nosotros llevarlo con reverencia y valor. Somos la generación que conoce aquello que otros solo podían vislumbrar de lejos. Y esta revelación no es para orgullo, sino para servicio. El plan de Dios es más amplio de lo que imaginábamos, más inclusivo de lo que esperábamos y más glorioso de lo que podemos comprender. Cerrando el capítulo 2 y preparando el terreno para los secretos del capítulo 3, Pablo presenta una de las imágenes más impactantes de la carta a los Efesios: la Iglesia como morada de Dios.
Él afirma que ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y más que eso, estamos siendo edificados como un edificio espiritual, cuya piedra angular es Cristo, como está escrito en los versículos 20 y 21. Esta imagen rompe con la antigua idea de templo físico. Lo que antes estaba limitado a un lugar sagrado, ahora se manifiesta en un pueblo consagrado. Este cambio de paradigma es profundo. Por siglos, el templo fue el centro de la adoración, el lugar donde Dios habitaba entre los hombres. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios decide habitar en los corazones. La presencia que antes estaba detrás de un velo, ahora habita en el interior de cada creyente, y no solo de forma individual, sino colectiva. Somos juntamente edificados para habitación de Dios en espíritu, como dice el versículo 22. Esto nos responsabiliza. Cada actitud nuestra afecta la santidad de la morada. La estructura de este templo se construye en base a los apóstoles y profetas, teniendo a Cristo como cimiento. Esto muestra que la Iglesia no es una invención humana, ni un proyecto improvisado. Ella es el cumplimiento de una intención eterna. Cada creyente es como una piedra viva, encajada con precisión por el Espíritu para formar un edificio que expresa la gloria de Dios. No hay espacio para aislamiento espiritual. Nadie crece solo. La edificación es colectiva y cada uno lleva la responsabilidad de sostener y ser sostenido. Esta morada divina cambia nuestra perspectiva sobre comunión, santidad y misión. Si Dios habita en nosotros, no podemos tratar al cuerpo con negligencia. Lo que decimos, pensamos y hacemos repercute en el todo. La Iglesia no es un edificio, sino un organismo vivo, dinámico, palpitante con la presencia del Espíritu, y esta presencia nos transforma de adentro hacia afuera, convirtiéndonos no solo en un pueblo que adora, sino en un pueblo donde Dios habita en plenitud. Entender que somos morada de Dios redefine todo. No vivimos más en busca de experiencias místicas externas, sino que llevamos dentro de nosotros la realidad de la presencia. Cada encuentro con los hermanos es una expresión de este templo en construcción. Cada gesto de amor, una piedra colocada con propósito. Cada paso de obediencia, un ladrillo que refuerza la estructura. La gloria que antes llenaba un lugar físico, ahora llena a un pueblo espiritual. Y ese pueblo somos nosotros. Dentro de la carta a los Efesios, uno de los momentos más sublimes ocurre cuando Pablo afirma que, por medio de la Iglesia, Dios manifiesta su multiforme sabiduría a los principados y potestades en las regiones celestiales. Esa afirmación aparece en el capítulo 3, versículo 10, y nos revela que la Iglesia no es solo un testimonio visible para los hombres, sino también un espectáculo espiritual para los poderes invisibles. El plan de Dios, que antes estaba oculto, ahora está siendo proclamado en las dimensiones celestiales, no con palabras, sino con la propia existencia de la comunidad redimida en Cristo. Esta multiforme sabiduría es rica en matices. El término en el original griego sugiere algo con múltiples colores, como una tapicería compleja y hermosa. Cada hilo entrelazado representa una parte del plan de Dios, desde la creación, pasando por la caída, redención y culminando en la Iglesia como cuerpo vivo del Mesías. Y es exactamente esa complejidad armoniosa la que confunde a los principados. La redención de los que estaban perdidos, la inclusión de los gentiles, el perdón gratuito y el poder de la cruz son expresiones de una sabiduría tan elevada que ni los ángeles previeron su desenlace. Es impactante pensar que nuestra vida en Cristo sirve como una demostración de esa sabiduría. Cada vez que un creyente resiste al pecado, perdona a un ofensor
ama sin ser amado o persevera en la fe, está testificando algo para los cielos. La Iglesia, entonces, no es un grupo frágil tratando de sobrevivir, es una proclamación viva de la victoria de Dios sobre el mal. Y ese testimonio no se limita al tiempo presente, sino que se extiende a la eternidad. Lo que vivimos hoy ecoa en las dimensiones celestiales, y lo que la Iglesia revela es mayor que cualquier estrategia humana. Ese entendimiento eleva la responsabilidad y la dignidad de nuestra misión. No estamos solo reunidos para cantar o escuchar sermones. Somos, colectivamente, el púlpito desde el cual Dios habla a los reinos invisibles. Y esa proclamación no se hace solo con palabras, sino con vida. La sabiduría de Dios se revela en la forma en que servimos, en cómo perdonamos, en cómo nos sacrificamos, en cómo construimos relaciones verdaderas en un mundo marcado por división y egoísmo. Si la Iglesia comprendiera el peso de este llamado, viviría con mucha más conciencia espiritual. Cada célula del cuerpo de Cristo tiene un papel. Cada acción espiritual reverbera en los cielos. Estamos siendo observados no solo por hombres, sino por seres celestiales. Y Dios está diciendo, a través de nosotros, el plan que escondí por eras ahora está en plena exhibición. Que nuestra vida refleje esa sabiduría para que hasta los cielos reconozcan la gloria del Eterno a través de nuestra comunión con Él. Al final del capítulo 3, Pablo se arrodilla ante el Padre e intercede por algo profundamente esencial: que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, como está escrito en el versículo 16. Esa oración nos revela una verdad espiritual que a menudo se pasa por alto. La fuerza que sostiene la vida cristiana no proviene de fuera, sino de dentro. No es la ausencia de problemas lo que define la estabilidad del creyente, sino la presencia del Espíritu dentro de él, fortaleciendo su esencia. El hombre interior es nuestro yo espiritual, regenerado en Cristo. Él es el centro de nuestra identidad, el lugar donde Dios habita, habla y forma. Fortalecer esa dimensión es más vital que cuidar lo exterior, porque es en el interior donde la guerra se gana o se pierde. Pablo sabía que, para resistir las presiones, tentaciones y persecuciones, los creyentes necesitaban más que ánimo emocional o entusiasmo religioso. Necesitaban una fuerza que solo el Espíritu podía dar, una fuerza arraigada en el amor de Dios. Ese fortalecimiento es progresivo e intencional. A medida que somos llenos del Espíritu, crecemos en resistencia espiritual, discernimiento y fe. Pablo asocia esta fortaleza interior al amor de Cristo, deseando que los creyentes arraigados y cimentados en amor comprendan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor que excede todo entendimiento. Ese amor es la base sobre la cual el poder espiritual opera. Sin amor, el poder se vuelve desequilibrado, pero cuando el amor es el cimiento, el poder edifica. La oración de Pablo culmina con una afirmación que llena de esperanza. Dios es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder que opera en nosotros. Esto cambia completamente la forma en que vemos nuestros límites. Donde vemos imposibilidades, Dios ve oportunidades para demostrar su poder. Y ese poder no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es el Espíritu en nosotros quien nos mueve, nos impulsa y nos capacita para realizar lo que jamás podríamos por nosotros mismos. El secreto de la perseverancia, de la santidad y de la misión no está en una disciplina rígida, sino en una comunión profunda. Fortalecer el hombre interior es invertir tiempo en la presencia de Dios, meditar en su palabra, abrir espacio para que el Espíritu actúe y forme a Cristo en nosotros. Cuando el interior es fuerte, el exterior no nos derrota.
Cuando la raíz es profunda, el árbol no cae. Cuando el alma está llena de Dios, el mundo no nos vacía. La transición del capítulo 3 al capítulo 4 marca un cambio de tono. Después de revelar la profundidad del plan divino, Pablo ahora llama a los creyentes a vivir de manera digna de la vocación que recibieron. Y el primer fruto de esa dignidad es la unidad. Él exhorta a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, como está escrito en el versículo 3. No es una unidad forzada, sino aquella que ya ha sido generada por el Espíritu y ahora necesita ser mantenida con esfuerzo y humildad. Esta unidad se fundamenta en una serie de uno solo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pablo establece una base innegociable. La unidad de la Iglesia no es opcional, es parte del ADN espiritual de aquellos que han nacido de nuevo. Y esta unidad no significa uniformidad de pensamiento o práctica, sino un alineamiento en torno a lo esencial. Donde hay el Espíritu, hay paz. Donde hay paz, hay espacio para la comunión. El mantenimiento de esta unidad exige virtudes espirituales: humildad, mansedumbre, longanimidad y apoyo mutuo en amor. Esto porque la carne siempre tiende a la división. El ego, la competencia, el orgullo y las opiniones rígidas son armas usadas para fragmentar aquello que el Espíritu unió. Por eso Pablo insiste: mantengan, preserven, luchen por la unidad. No se trata de tolerar el error, sino de proteger lo que es esencial: Cristo como centro, el Espíritu como guía y el amor como vínculo. Otro punto importante es que esta unidad no impide la diversidad de dones, al contrario, la valora. En Efesios, capítulo 4, versículo 7, Pablo declara que la gracia fue concedida a cada uno según la medida del don de Cristo. La unidad saludable no apaga las diferencias, sino que las armoniza. Cada miembro tiene un papel, y cuando todos operan bajo la misma cabeza, que es Cristo, el cuerpo crece de manera saludable. La Iglesia se convierte en una sinfonía espiritual, donde cada instrumento toca su parte, pero todos siguen la misma partitura. La unidad del Espíritu es un testimonio poderoso para el mundo. En un tiempo de polarizaciones, divisiones y conflictos, una comunidad unida por el amor de Cristo brilla como un faro. No porque todos piensan igual, sino porque todos aman igual. Y donde el amor prevalece, el reino de Dios se manifiesta. Mantener esta unidad es proteger el corazón de la Iglesia, el ambiente de la adoración y la eficacia de la misión. Al avanzar en el capítulo 4, Pablo nos invita a un proceso de renovación que es más que un cambio de comportamiento, es un intercambio de naturaleza. Él nos desafía a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Versículo 24. Este lenguaje es fuerte e intencional. No se trata de perfeccionar lo que éramos, sino de abandonar radicalmente la antigua identidad para vivir conforme a la nueva realidad recibida en Cristo. Es un llamado a la transformación total que comienza de dentro hacia afuera. El viejo hombre representa todo lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Una mente oscurecida, deseos engañosos, insensibilidad espiritual. Esta vieja naturaleza no puede coexistir con la nueva. Es preciso dejar atrás la mentira, la ira desenfrenada, las palabras torpes y el egoísmo. No por una obligación religiosa, sino porque ya no combina con quien nos hemos convertido. Pablo es claro al decir que hemos sido enseñados en Cristo y que la verdad está en Él. La nueva vida exige una nueva conducta, porque identidad y práctica están inseparablemente ligadas.
Por otro lado, el nuevo hombre no es resultado de esfuerzo humano, sino fruto de la regeneración operada por el Espíritu Santo. Este nuevo ser lleva los rasgos de su Creador, es justo, es santo, es verdadero. Vestirse de él es un acto continuo de alineamiento con lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. Es como ponerse una ropa que expresa quién somos, de hecho, incluso aunque, a veces, todavía estemos adaptándonos a ella. La santificación no es instantánea, pero es innegociable. Es un viaje de fe y obediencia. Pablo detalla este revestimiento con ejemplos prácticos: hablar la verdad, trabajar honestamente, perdonar como Cristo perdonó, evitar la amargura, gritos, blasfemia y malicia. Cada una de estas actitudes es como un botón del nuevo manto espiritual. No son solo reglas éticas, son marcas del carácter de Cristo siendo reproducidas en nosotros. La verdadera espiritualidad se revela en lo cotidiano, en las relaciones, en las palabras dichas y en las actitudes silenciosas. Estar lleno del Espíritu, como Pablo exhorta en el capítulo 5, versículo 18, tiene más que ver con dominio propio y compasión que con manifestaciones visibles. Revestirse del nuevo hombre es una elección diaria, un acto de rendición constante. Es mirarse a uno mismo con los ojos de la fe, incluso cuando los viejos hábitos todavía intentan manifestarse. Es creer que la obra iniciada por Dios será completada, y que cada paso de obediencia nos moldea un poco más a la imagen del Hijo. Esta no es solo un cambio de vestimenta espiritual. Es el renacimiento de una identidad entera, alineada con el plan eterno de Dios. Al acercarse a la conclusión de la carta, Pablo no suaviza el mensaje, lo intensifica. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos alerta de forma directa: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Esa es una llamada a la vigilancia espiritual. El plan oculto de Dios está siendo revelado, pero no sin resistencia. Existe una guerra invisible ocurriendo y cada creyente está inevitablemente involucrado en ella, ya sea que lo perciba o no. Frente a esta realidad, Pablo nos instruye a vestirse con toda la armadura de Dios. No una parte, no lo que consideramos más cómodo, sino toda ella: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados de la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu forman un conjunto inseparable. Cada pieza representa una dimensión de nuestra vida espiritual que necesita estar cubierta, protegida y alineada con Cristo. La armadura no es decoración, es supervivencia. La verdad es el primer ítem mencionado y eso no es casualidad. La mentira es el arma preferida del enemigo. No puede deshacer el plan de Dios, pero intenta convencernos de que somos indignos, incapaces o desamparados. Por eso, la verdad debe estar ajustada como un cinturón que sostiene todas las demás piezas. La justicia, a su vez, protege el corazón, no la justicia propia, sino la de Cristo. El Evangelio de la paz nos permite caminar con estabilidad, incluso en terreno hostil. El escudo de la fe apaga los dardos inflamados de la duda, y la espada, que es la palabra, es la única arma ofensiva, capaz de destruir sofismas y resistencias. Pero hay un elemento vital que Pablo añade: la oración. Nos insta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Versículo 18. La armadura por sí sola no es suficiente sin la relación constante con Dios. La oración es el vínculo entre el soldado y el general. Es donde recibimos órdenes, fuerza, discernimiento y valentía. Y esta oración no es solo por nosotros, sino por todos los santos. La guerra es colectiva.
No luchamos solos, sino como un ejército unido. Estar consciente de esta batalla cambia nuestra postura diaria. Nada es solo una fase mala o solo un problema emocional. Muchas veces son inversiones espirituales disfrazadas, y es por eso que necesitamos permanecer firmes, vigilantes, revestidos y conectados con el cielo. La guerra es invisible, pero el resultado será visible. La victoria es segura, pero exige resistencia. El enemigo es real, pero el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier fuerza contraria. Después de revelar la profundidad del misterio de Dios, la majestuosidad de Cristo y el poder del Espíritu, la carta a los Efesios nos invita a un estilo de vida radicalmente diferente. El plan oculto, que ha estado guardado en las regiones celestiales por eras, ahora ha sido revelado, y más que comprendido, debe ser vivido. La Iglesia, que era un secreto, ahora es una vitrina. Y los creyentes, que antes estaban muertos en delitos y pecados, ahora son cartas vivas escritas por el propio Dios. La revelación exige una respuesta. La doctrina exige práctica. Vivir en alineación con el cielo no es una utopía espiritual, es un llamado real a encarnar el reino de Dios en el día a día. Esto significa ser sal de la tierra y luz del mundo, pero también ser pacificador, siervo, imitador de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 resume este llamado con claridad. Sed imitadores de Dios como hijos amados. La identidad define el comportamiento. No actuamos para ser aceptados, actuamos porque ya hemos sido adoptados. Cada decisión, cada palabra, cada actitud comienza a reflejar la realidad eterna a la que pertenecemos. Este alineamiento comienza en el corazón, pero se manifiesta en las relaciones, entre marido y mujer, padres e hijos, líderes y liderados. Pablo aborda todos estos temas, mostrando que el Evangelio transforma no solo el domingo, sino el lunes, el hogar, el trabajo, las relaciones. El plan de Dios no es solo espiritual, es también relacional, práctico, encarnado. Y cuando vivimos esta verdad, nos convertimos en flechas que apuntan al cielo en medio del caos del mundo. Pero vivir este plan exige intencionalidad. Es necesario renovar la mente diariamente, discernir las mentiras que intentan sacarnos del propósito y mantener los ojos fijos en Cristo. Es una vida de fe, no de perfección, de progreso, no de estancamiento, y aun cuando fallamos, sabemos que hay suficiente gracia para restaurarnos y reposicionarnos. El plan de Dios no falla porque Él mismo sostiene a aquellos que forman parte de Él. El viaje es largo, pero el destino es seguro. La carta a los Efesios termina sin despedidas largas, sino con una bendición cargada de propósito. Paz, amor con fe y gracia a los que aman a Cristo con sinceridad. Capítulo 6, versículo 24. Esta es la vida del alineado, lleno de paz, movido por amor, firme en la fe y sostenido por la gracia. El plan oculto ha sido revelado. Ahora corresponde a cada uno de nosotros vivir de manera que el cielo sea visible en la tierra, comenzando por nuestro propio corazón. Muchas de estas verdades estaban delante de nuestros ojos durante décadas, pero solo ahora tienen sentido con tanta claridad, ¿no es así? Comparte en los comentarios lo que Dios te mostró hoy. Tu experiencia puede encender luces en otras vidas. Envía este video a alguien que, como tú, valora la profundidad de la palabra. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad aquí, inscríbete. Hay mucha revelación por delante, y cada detalle importa.